Mental. O sea, es un obstáculo fundamental, la desigualdad extrema es un obstáculo fundamental para que haya cohesión social en una sociedad. No es que tenga que haber igualdad total, pero las desigualdades extremas rompen la lógica de la cohesión social. Y en México, que es un país que ha sido tradicionalmente desigual, resultado del proceso de conquista y colonización, los conquistadores y después poderes coloniales se convierten en algo muy desigual al resto de la población, y es una sociedad dividida en dos. Nos ha quedado, pero digamos en el siglo pasado, a partir de en el periodo posrevolucionario, y sobre todo a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, hubo un cambio porque empezamos a reducir ciertos extremos de desigualdad social en el país. Los mexicanos vieron cómo el crecimiento de la economía, en particular de la industria, les permitían a muchos, no a todos, pero a una porción creciente, conseguir trabajos como obreros, formales, bien pagados, con seguridad social, y veían que sus hijos podían educarse más allá de lo que ellos habían logrado educarse, y entonces había movilidad social, vertical, y entonces había esperanza. La visión de futuro era una visión esperanzadora, de que vamos mejorando y vamos a seguir mejorando. Eso se acabó. Se acabó sobre todo a partir de los 80s, el modelo neoliberal implantado en México, con las modalidades que fue implantado, ya no le pone atención a la generación de empleos, al crecimiento económico. Lo que busca es la estabilidad de precios y la estabilidad del tipo de cambio y que no haya déficit fiscal fuerte. Entonces busca los equilibrios, estos tres equilibrios macroeconómicos, pero se olvida de las personas, incluso se olvida del equilibrio del mercado de trabajo. Entonces crece el desempleo, deja de haber esa creación de empleos bien remunerados y formales, la economía se empieza a informalizar, se dejan deteriorar las cosas que se habían logrado. La educación se deja deteriorar. ¿Por qué? Porque se le van reduciendo los recursos. Las escuelas no se reparan, no se construyen nuevas escuelas, se desatiende también la educación normal y la calidad de la educación se va deteriorando. Y entonces, ¿qué pasa? Más y más segmentos de la población nacional se ven presionados a buscar mejores escuelas para sus hijos que están en el sector privado. Entonces, esa dualidad, los pobres lo público y los no pobres los servicios privados, educación, salud, incluso seguridad social, no es favorable a la cohesión social. La cohesión social, por ejemplo, en los países escandinavos, la lograron otorgando los mejores servicios posibles, lo más moderno, lo más sofisticado en salud, en sus servicios públicos de salud. ¿Y qué lograron con eso? Que los ricos siguieran yendo a los servicios públicos de salud. Cuando el rico y la clase media alta deja de ir a los servicios públicos de salud, no quiere pagar impuestos para financiar los servicios de salud que son solo para pobres, para que haya esa solidaridad y esa cohesión que es: todos compartimos el mismo servicio de salud, todos nos transportamos en los mismos medios colectivos de transporte, pero si yo voy en mi auto de lujo y la gente va en el metro, va en el metrobús, estamos separados, no hay cohesión, no compartimos los mismos problemas y por tanto no planteamos las mismas soluciones. Darle la vuelta a este deterioro de mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor desempleo. Bueno, el caso de los jóvenes es el más dramático. La cifra de 7 millones o parecida
de ninis en el país, ni estudian ni trabajan, es gravísima. La integración social, que es un término sinónimo de la cohesión social, es me integro porque participo en el trabajo o me integro porque participo en la educación. Pero si no participo en ninguno de los dos y vivo en condiciones precarias, no pertenezco a esa sociedad. Y entonces puedo no obedecer sus reglas, sus leyes tampoco me importan, puedo ser delincuente, puedo consumir drogas. Hay un rompimiento de la normatividad social cuando esas cosas pasan, y en los jóvenes es el caso más dramático, porque las tasas de desempleo entre los jóvenes llegan a 20 y tantos %. O sea, una cuarta parte de nuestros jóvenes, los más jóvenes de 18 a 24 años, que ya no están estudiando, no consiguen empleo. Bueno, el Estado mexicano podría hacer muchas de las cosas que ya hizo y demostró, por tanto, que son posibles porque las hizo en el pasado. Por ejemplo, participar de manera más activa en la economía, impulsándola para que haya crecimiento económico y haya, por tanto, generación de empleos formales, cambiando su actitud hacia la formalidad e informalidad, es decir, exigiendo seria y severamente el cumplimiento de las leyes de seguridad social, de prohibición de trabajo infantil, de prohibición del trabajo más allá de cierto número de horas extras, de exigencia que las condiciones de trabajo sean dignas para las personas y recuperando los salarios reales de la población. Entonces, eso, durante todo el periodo del desarrollo estabilizador, los salarios reales crecían. Ortiz Mena, secretario de Hacienda durante 12 o 18 años, se me va la cifra exacta, fueron 2 o 3 gobiernos, tenía el planteamiento muy claro: los salarios tienen que crecer por arriba de la inflación. Y lo logró durante todo el periodo que fue secretario de Hacienda. Entonces, el salario crecía 1 punto o 2 puntos arriba de la inflación. Si la inflación era 3, el salario crecía en 4 o 5. Y eso acumúlalo durante 12 o 18 años y duplicó el poder adquisitivo de los salarios promedio de los trabajadores mexicanos. Ahora lo hemos hecho lo contrario. Podemos volver a hacer eso. Podemos volver a recuperar salarios, podemos volver a recuperar formalidad, podemos volver a recuperar cobertura de la seguridad social, en vez de dejar el asunto en manos del Seguro Popular, que no incluye seguridad social, y que da servicios incompletos de salud. Si tienes cáncer, el Popular no cubre la quimioterapia. Y es una enfermedad que se está generalizando. Todo esto es como el volver a echar a andar la máquina de crecimiento. Eso supone cambios importantes. Uno de los cambios importantes es que probablemente tengamos que dejar deslizar el peso y no estarlo reteniendo donde está. ¿Por qué? Porque el peso mexicano está sobrevaluado. Al estar sobrevaluado, lo importado sale muy barato y lo producido en México sale muy caro para las de afuera. Es decir, la economía no es competitiva porque el peso está sobrevaluado. Entonces hay que cambiar la política monetaria, la política fiscal, por Dios, se dejó de cobrar impuestos. Las corporaciones, hasta lo dijo Calderón, ya paguen impuestos. No se paga impuestos. Entonces, hay que recuperar la capacidad fiscal, pero más allá de eso, hay que fijarse objetivos de largo plazo. ¿Para qué hacemos todo eso? ¿El crecimiento económico es bueno por sí mismo? No. Solo si provee los medios para que los seres humanos podamos tener una vida plena, donde satisfacemos las necesidades, pero vamos más allá de eso.
desarrollamos durante toda la vida nuestras capacidades. No es nada más en la infancia donde debemos desarrollar nuestras capacidades, es durante toda nuestra vida. Entonces, desarrollo del ser humano significa satisfacción de necesidades y desarrollo de capacidades. Eso es lo que yo llamo la riqueza humana, el florecimiento humano, y ese debería ser el objetivo a largo plazo, tanto de la política económica como la política social. Se tienen que volver a articular sinérgicamente. Se separaron totalmente una de la otra, cosa que no ocurría en el pasado. En los años 50, 60, un secretario de Economía, al tomar decisiones, tomaba en cuenta el bienestar de la gente, no pensaba nada más en los equilibrios macroeconómicos. Hay que volver a hacer eso. Todo el aparato de la administración pública debe pensar en el bienestar humano, o mejor aún, en el florecimiento humano.